Aloha, bienvenido una vez más entonces aquí al canal. Pueden pasarse ahí viendo los diferentes tipos de estrategias. El día de hoy vamos a trabajar con los niveles de soporte y resistencia, así que les quiero recordar ahí eso, mi canal en Telegram, me escriben ahí la palabra privada y lo envío a mi otro canal privado donde les estoy dando señales. Pero bueno, empecemos. Bueno, el día de hoy vamos aquí a utilizar el análisis técnico. Comenzaré con una cantidad bastante pequeña de $50. Así que buscaremos situaciones laborales aquí con ustedes e intentaremos vender esta cantidad, aumentar esta cantidad hasta $30,000. Así que sé que se escucha interesante y la única forma de que lo puedan saber es ver este video hasta el final. Así que también verán cómo hago un negocio y bueno, y cómo por cierto a qué presta atención y en qué me guío también al mismo tiempo para elegir los puntos de entrada. Luego podrán aplicar este conocimiento a su propio comercio y puedan ganar dinero. Así que sin más que decirle, busquemos el primer punto de entrada. Tenemos una buena y confiada tendencia alcista. Como pueden ver, desde el nivel de resistencia se produjo una reacción y el precio vuelve a bajar. En este momento se está realizando algún tipo de negociación cerca del nivel de soporte. También en tal situación abrimos una operación durante 3 minutos. Entonces aquí ven, creo que aquí también veremos una reacción del precio, es decir, por cierto rebote del nivel de este nivel y luego pasará al nivel de resistencia. Todavía queda mucho espacio hasta este nivel. Si nos fijamos aquí en los principales mínimos del precio también están subiendo. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de aumento, por cierto. Entonces por eso es muy probable que en un futuro cercano veamos el aumento del precio. Aquí nos tomamos 3 minutos con reserva, ya que bueno, estoy teniendo en cuenta pues que el precio puede caer en la zona de negociación o puede ocurrir algún tipo de rebote, de retroceso a la baja. Bueno, teniendo en cuenta tal movimiento, tomaremos 3 minutos, nada más se lo repito, y sin más que decirles, veamos cómo se cierra la operación. Muy bien amigos, muy bien, ven como ven la gráfica, simplemente llega al nivel de resistencia. Aquí obtenemos una buena ganancia de 3 minutos. Estos 3 minutos fueron perfectos para nosotros, así que continuemos y veamos más situaciones laborales el día de hoy. Bueno, aquí el precio se mueve en una tendencia a la baja. Nuestro último mínimo, el precio comenzó a subir de forma bastante activa. Ahora hay un retroceso impulsivo aquí en el gráfico. En tal situación entonces vamos a abrir una operación durante 3 minutos al aumento, ya que es muy probable porque después de tal caída impulsiva veamos cómo sube el precio, por cierto. Como pueden ver, el precio ya supera el nivel de resistencia, es decir, también en este caso tenemos previsto una reversión aquí del precio. Todavía queda mucho espacio justo antes de los últimos máximos del precio. Todo esto nos sugiere que los precios tienen un buen potencial de crecimiento. Esta vez no tomaremos 3 minutos, teniendo con reserva, por cierto. Teniendo en cuenta pues que a poder un comercio o un rebote hacia abajo. Ahora mismo vemos que el precio ya con velas verdes de impulso están llegando al nivel marcado. Así que veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, muy bien. Como pueden ver, el precio toca el nivel marcado, luego vuelve aquí a bajar. Aquí obtenemos una ganancia y como pueden ver logramos ingresar a la operación desde casi el punto de más abajo del gráfico. Estos 3 minutos aquí también fueron perfectos para nosotros, así que bueno, continuemos y busquemos más situaciones laborales el día de hoy. Ok, como pueden ver aquí tenemos un movimiento ascendente bastante fuerte. Al mismo tiempo también vemos que el precio rebotó hacia abajo desde el nivel de resistencia por primera vez. Luego hubo un retroceso nuevamente y por tercera vez el nivel se rompió. En tales situaciones abriremos una operación de 2 minutos al aumento, ya que en este caso también pues vemos que después de un retroceso a este nivel el precio rebota hacia arriba, aparece una vela verde muy larga y al mismo tiempo pues todavía vemos que últimamente el precio se ha estado moviendo predominantemente con velas verdes y los principales mínimos del precio están aquí ya subiendo. Además todavía queda mucho espacio hasta el último precio máximo. Todo esto simplemente nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento, así que 2 minutos nos tomaremos con un margen pues, y nuevamente teniendo en cuenta que el precio aún puede retroceder un poco pues hacia el nivel. Y solo que podemos decir que el precio va a seguir creciendo, así que veamos el gráfico y veamos pues cómo se cierra la operación. Bastante bien, como pueden ver el gráfico retrocede hasta el nivel de soporte, luego el precio vuelve a subir, nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada, que es lo más importante, y obtenemos ganancias. Aquí que
ganamos dinero con el rebote del precio desde el nivel de soporte, así que sigamos y busquemos otras situaciones laborales el día de hoy. Aquí todavía tenemos una tendencia alcista buena y segura y ahora vemos pues algún tipo de negociación cerca del nivel de soporte. En tales situaciones abriremos inmediatamente una operación de 2 minutos al aumento, dado que puede ser que la última vez desde este nivel el precio de impulso subió. El mismo movimiento espero ver ahora, como todavía queda suficiente espacio hasta el nivel de resistencia y los principales mínimos del precio se están volviendo más altos. Todo esto nos indica pues que los precios tienen un buen potencial de crecimiento. Aquí también nos tomaremos 2 minutos con reserva. Creo que este tiempo pues en esta situación será suficiente y el precio tendrá tiempo de mostrar un buen crecimiento, pero bueno, solo nos queda esperar. Genial amigos, genial. Como pueden ver, después del comercio el precio eventualmente rebotó. Aquí ustedes y yo obtenemos una buena ganancia y en el momento pues la transacción se eligió correctamente. 2 minutos fueron ideales para nosotros. Como pueden ver, ya hemos aumentado la cantidad inicial a más de 10 veces. Este es un resultado excelente, pero sigamos y veamos qué pasa aquí en el mercado el día de hoy. Bueno, aquí tenemos una ruptura al nivel de resistencia. Ahora el precio está cotizando el alza. Al mismo tiempo también vemos que el precio está retrocediendo hasta el nivel. Aquí inmediatamente abro una operación durante 2 minutos al aumento, porque creo pues que el precio seguirá subiendo en una tendencia aquí alcista. Al mismo tiempo también vemos que recientemente por regla general el precio sube. Esto sugiere pues que los precios tienen un buen potencial principalmente con velas verdes, por cierto. Así que al mismo tiempo los rebotes hacia abajo son bastante pequeños y como les digo, pues esto sugiere pues que tienen un buen potencial de crecimiento. En este momento ya estamos viendo velas verdes largas aquí en el gráfico, así que veamos el gráfico y veamos qué sucede aquí en los próximos minutos. Muy bien amigos, muy bien. Como pueden ver, después de superar el nivel, el precio continuó subiendo a lo largo de la tendencia aquí alcista. Aquí obtenemos una buena ganancia. 2 minutos en esta situación nuevamente fueron ideales, así que sigamos y busquemos más situaciones laborales el día de hoy. Ok, aquí el precio se movió en una tendencia ascendente, hizo un retroceso desde el nivel de resistencia, intentó romperla nuevamente y luego se produjo una reversión total del precio. Ahora nuestro precio se mueve nuevamente una tendencia a la baja. Ahora el precio hace una reversión aquí también hacia arriba y propongo abrir una operación durante 2 minutos a la baja, porque como pueden ver últimamente vemos una caída bastante fuerte aquí del precio. En el gráfico se forman principalmente velas rojas y también queda mucho espacio hasta el último mínimo del precio. Mientras que los principales máximos del precio también están bajando, todo esto nos deja pues claro que el precio tiene un buen potencial de caída. También un rebote repetido desde el nivel de resistencia hacia abajo y una fuerte caída posterior del precio nos dice que es muy probable pues que en el futuro cercano el precio siga bajando a lo largo de la tendencia aquí bajista. Bueno, veamos pues cómo se cierra la operación. Bueno, bastante bien. Como pueden ver, elegimos un excelente punto de entrada, casi el máximo en el gráfico en este momento, y vemos pues que una fuerte caída aquí del precio. Aquí tenemos una buena ganancia y ahora vemos pues qué está pasando. Veamos qué está pasando aquí en el mercado a continuación. Bien, aquí observo yo que el nivel de soporte desde el cual anteriormente tuvimos un fuerte retroceso, los precios han subido. Ahora el precio se acerca nuevamente a este nivel. En una situación similar abrimos una operación de 2 minutos a la disminución, ya que es muy probable pues que el precio siga bajando. En un futuro próximo este nivel se romperá. Esto nos lo informa pues la gran cantidad de velas rojas aquí en el gráfico, también los máximos decrecientes. O sea que el precio tiene un buen potencial de caída y en este momento tenemos una ruptura de este nivel. Pero bueno, para que veamos mejor, veamos el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Ok amigos, como pueden ver el precio supera el nivel de soporte y continúa bajando. Aquí hemos ganado dinero con la ruptura del nivel. Además se eligió pues un tiempo de operación de 2 minutos que bien pues que el tiempo fue simplemente perfecto esta vez, una vez más, para que podamos ganar dinero. Ahora sin más que decirles, continuemos y veamos la siguiente situación el día de hoy. Ok, así el precio continúa bajando en una tendencia a la baja. También vemos que aquí observamos un ligero retroceso del precio hacia arriba y algún tipo de negociación. En tal situación abriremos aquí una operación con ustedes
durante 3 minutos la disminución, ya que es muy probable pues que el precio siga bajando por la tendencia bajista. Tomamos 3 minutos con un margen teniendo en cuenta siempre que el precio puede retroceder hasta el nivel marcado. Solo entonces continuará moviéndose hacia abajo a lo largo de la tendencia. Justo antes vimos tal movimiento aquí en el gráfico, es decir que el precio hizo un pequeño retroceso hacia arriba y luego continuó bajando, así que esperemos el resultado. Muy bien, una vez más, como pueden ver el precio continuó bajando y también pues obtenemos ganancias. 2 minutos nuevamente no fueron ideales para nosotros y el precio simplemente hizo un ligero retroceso hacia arriba y continuó cayendo. Ahora bueno, sigamos y busquemos la siguiente situación laboral. Ok, aquí tenemos una tendencia alcista buena y segura. El precio hace un giro y está volviendo a bajar. Y ahora estamos viendo pues un cierto ajuste aquí en el de resistencia y como pueden ver todavía queda mucho espacio hasta el siguiente nivel. En tal situación abrimos una operación durante 2 minutos al aumento, ya que es probable pues que este nivel se rompa aquí en el futuro cercano. Además últimamente hemos estado viendo unas velas verdes aquí de impulso aquí en el gráfico. Todo esto nos dice pues y nos sugiere que los precios tienen un buen potencial de crecimiento, teniendo en cuenta también que cerca del nivel de marcado se producirá una reacción, es decir que el precio puede volver a bajar. Solo entonces continuará su crecimiento. Bueno, veamos pues el resultado. Bien, como pueden ver entonces el gráfico supera el nivel de resistencia, el precio sube con velas aquí verdes impulsivas y obtenemos una ganancia buena y segura. Como pueden ver el precio continuó subiendo a lo largo de la tendencia alcista durante 2 minutos y esta situación nuevamente estos 2 minutos no fueron ideales. Pero bueno, veamos qué pasa en el mercado aquí a continuación. Ok, aquí el precio vuelve a caer. Como pueden ver, en una situación similar sugiero abrir entonces inmediatamente una operación durante 2 minutos al aumento, ya que todavía pues queda mucho espacio hasta el nivel de aquí de resistencia. Y lo mismo pues como pueden ver últimamente el precio se mueve principalmente con velas verdes. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Justo antes, en este nivel el precio mostró un crecimiento la última vez y solo después de tocarlo volvió a bajar. Por lo tanto, creo que en este escenario puede repetirse esta vez, por lo que es muy probable pues, que en el futuro cercano veamos cómo sube el precio. Así que nos tomamos 2 minutos con reserva, teniendo en cuenta pues que puede haber igualmente una vez más algún retroceso o algún giro del precio. Pero bueno, veamos el gráfico y veamos qué sucede aquí en los próximos minutos. Excelente amigos, excelente, bastante bien. Como pueden ver aquí el precio tocó el nivel de resistencia, pero continuó subiendo. Por cierto, nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada, que es lo más importante, y por eso estamos teniendo aquí una buena ganancia. Sugiero entonces aquí a cerrar aquí la sesión de hoy. Y bueno, hemos llegado hasta el final, entonces espero que les haya gustado. Como les recuerdo, entonces siempre es importante tener paciencia, especialmente cuando trabajamos también con los niveles de soporte y resistencia. Por cierto, una vez más les quiero recordar ahí que se suscriban, que me compartan cualquier duda, pregunta, lo que sea ahí en los comentarios, y sobre mi canal en Telegram, entonces la palabra privado para yo agregarlo a mi otro canal privado donde les estoy dando señales. Y bueno, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo vídeo.